Bueno, pues estamos delante de otra de las piezas más singulares que tenemos en el Museo de Burgos y se trata de una arqueta musulmana de marfil que, como su propio letrero que vemos aquí indica, está firmada, y esto es una singularidad. Benjamin Ibn Zayyan en el siglo XI la confeccionó en Cuenca. Tiene varias particularidades. La primera es que, aparte de los letreros de la firma del autor, estamos en el siglo XI, en estas épocas los autores no firmaban, lo importante era la obra, no el autor. Luego él ya se considera que ha hecho una obra de arte importante por la que merece la pena ser recordada. También nos la fecha en el año de la égida en el año del 1026. Aunque ya está fechada con la fecha de la gira. Y tiene otra peculiaridad muy importante, y es que tiene como decoración, utiliza como decoración la figura humana y la figura animal. Sabemos que en el mundo musulmán la figura humana, la figura de los animales, está completamente prohibida su representación. Normalmente vemos las decoraciones árabes, las decoraciones musulmanes, son decoraciones vegetales, geométricas, epigráficas, utilizan mucho las alabanzas a Alá para la decoración. Pero aquí tenemos la particularidad de que se trata de una arqueta que en los tres frentes que vemos hace una representación de escenas de cacería. Pero no solo hace una escena de cacería, sino que, como vemos, la decoración está dividida en registros horizontales y tenemos varias escenas de eso. Es al modo como de un cómic, nos va narrando la forma del cómic. Vemos escenas de soldados musulmanes ataviados a la moda musulmana del siglo XI que están cazando, así como representaciones. Esta caja, también la leyenda, la historia dice que es un botín de guerra tomado por Fernán González, que la entrega como donativo al monasterio de Silos. ¿Qué pasa? Que estamos delante de una arqueta musulmana con alabanzas a Alá y con representaciones de guerreros o de cazadores musulmanes. Para aprovecharla en el monasterio se produce su cristianización. Para ello eliminan la placa de marfil que tienen en este extremo y le añaden esta placa de esmaltes salida de sus propios talleres, en la que encontramos la primera representación conocida de la imagen de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo en el centro y está amparado por dos ángeles. También en la tapa se eliminó la placa de marfil original y se añadió una placa con el Agnus Dei, también en esmaltes, y probablemente en las cuatro esquinas llevaría a los cuatro evangelistas, lo que pasa que se han perdido. De esta forma, la caja empieza a ser cristiana y es utilizada como relicario en el tesoro del monasterio de Silos. Ingresa en el museo, lo mismo que el estuche de bolas, a mediados de 1849 con motivo de la desamortización del monasterio. Sí que todos los elementos metálicos que vemos son elementos repuestos en época cristiana, y nunca hemos logrado recuperar la placa de marfil original que se eliminó y le falta una tapa. Realmente de este tipo de arquetas con representaciones figuradas solo existen dos modelos en España y nosotros tenemos esta que, como digo, forma parte de toda la historia del arte musulmán en España por su singularidad y, desde luego, porque tiene una confección primorosa. Es casi una obra de encaje. Estamos delante de una de las piezas también más importantes en cuanto a tipología y en cuanto a cultura. Estamos delante de una pieza que es musulmana, de confección musulmana, y que nos remite a los primeros momentos del Estado califal en Andalucía. Se trata de una pieza procedente de los propios talleres de Medina Zahara, la gran ciudad que montó el califa en Córdoba, y se trata de una pieza realizada, como podemos ver, en un colmillo de elefante. Fíjense ustedes que es un colmillo entero, abierto por la mitad y que está recto. No tiene la típica curvatura que tienen los colmillos de los elefantes. Luego imagínense el tamaño que tenía que tener este cuerno. Por dentro está labrado y presenta estas 5 quedades que ha costado mucho tiempo, pero finalmente los especialistas han decidido que se trata de un estuche de juegos. Como les digo, está realizado en Medina Zahara
en marfil y presenta la típica decoración de ataurique de elementos vegetales que podemos encontrar en Medina Azahara y en la decoración de todos los relieves de las yeiserías de Medina Azahara. Tiene la particularidad de que posee una leyenda en árabe en los extremos, que es lo que nos explica un poco de qué se trataba la pieza. Esta pieza fue hecha para la señora hija de Abderramán, príncipe de los creyentes. Luego sabemos que se trata de un estuche confeccionado para una princesa, hija de Abderramán, y por las fechas pensamos que de Abderramán III. En un comienzo, muchos especialistas no se explicaban bien de qué era la pieza, qué podía ser la pieza, y muchas veces la vemos publicada como un estuche de ungüentos, de perfumes. La pieza no presenta restos de haber tenido este tipo de materiales que nos hubiera dejado huellas. En cambio, sí que sabemos que en África, en el norte de Marruecos, en la zona norte de África, hay un juego muy parecido a la petanca que se llama el mancala, que se juega con 5 bolas. Luego parece ser que sí, que se ha supuesto que era el estuche de juegos de la princesa. ¿Cómo llega al Museo de Burgos? La tradición dice que es un botín de guerra de Fernán González, que en unas batallas con Abderramán III, es un botín de guerra, se lo entrega al monasterio de Silos, que lo utiliza, lo cristianiza y lo utiliza de relicario. Las piezas importantes en el cristianismo no importaba que procedieran del mundo musulmán o no importaba que procedieran del mundo judío, se las cristianizaba y se las utilizaba para fines cristianos. Así ingresa como un objeto de lujo, como lo que es, porque lo que sí saben los cristianos en este momento es valorar los objetos buenos, valorar los materiales buenos, es decir, no porque sea musulmán lo vamos a despreciar. Lo cristianizan y se utiliza y ha estado en el tesoro del monasterio de Silos durante todos estos siglos, desde el siglo X hasta la actualidad, como relicario, para depósito de reliquias de cristianos. Lo mismo que el frontal de Silos y lo mismo que otras piezas, ingresa en el Museo de Burgos con motivo de la desamortización y forma parte del núcleo de la colección fundacional de este museo desde el año 1849.